Muy buenas tardes y noches, en realidad, queridos amigos. Qué placer estar aquí con ustedes, como hablábamos. Poder compartir de la palabra de Dios es siempre una oportunidad y un privilegio para todo predicador, para todo pastor, poder dar el tiempo a dar de la palabra de Dios. Y agradezco mucho que hemos podido compartir varios temas. Hemos escuchado predicadores y pastores que han tenido, la verdad, una hermosa presentación sobre este lema, este congreso titulado Vestidos de la armadura de Dios. Y estoy seguro que ustedes han podido escuchar varias cosas acerca de lo que significa tener esa armadura, cómo poder vestirse, cómo poder tener hábitos, como hablaba el pastor Manrique en la presentación anterior, sobre alcanzar los objetivos prácticos de poner esa armadura en acción. Y en esta noche tengo la oportunidad de hacer el siguiente paso, el siguiente énfasis, cubriendo algo que es quizás algo que nosotros normalmente hemos escuchado, pero no sabemos ponerlo tanto en la práctica y nos cuesta en realidad. Y por eso vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitar a la presencia del Espíritu Santo que está en nuestro medio, para que Él pueda ser el que nos pueda hablar y que yo pueda ser solamente un instrumento en sus manos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta hora te agradezco, Señor, porque nos has llamado a hacer y tener tu evangelio en nuestras vidas. Tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable, y poder conocer, poder tenerte a ti en nuestras vidas siempre va a marcar la diferencia y nos va a dar la oportunidad de tener mucha paz aún en medio de las tribulaciones. Señor, permite de que esta experiencia no sea solamente una información, no solamente un momento de emoción, pero que pueda ser una experiencia diaria en nosotros. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Es, como hablábamos, el lema de esta semana, la armadura de Dios, el lema de este congreso en realidad, la armadura de Dios. Y vamos a enfocarnos en el versículo 15, en el cual se ha hablado ya, y agradezco mucho que el pastor Manrique pudo tocar este punto importante. Y vamos a leerlo allí en Efesios 6:15. Dice la palabra de Dios: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este es el tercer artículo de la armadura de Dios que se presenta en este pasaje. Habíamos visto lo que es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y por supuesto viene ahora este elemento interesante del evangelio de paz. En este sentido, es interesante ver que aquí el apóstol hace énfasis del evangelio en una experiencia de ser parte del calzado. Y por supuesto, nos hablaba el pastor Manrique algo sobre lo que significa tener el evangelio como una experiencia de avanzar, una experiencia de crecer. Y por ende, yo he titulado el tema de esta noche, el evangelio que nos hace avanzar. Porque de alguna forma u otra, la armadura, muchas veces pensamos que es como un caparazón. Que ustedes conocen lo que es un armadillo, por si acaso, ¿no es cierto? Es un animal que tiene una armadura. El armadillo es un animal que tiene una armadura bien fuerte, ¿no es cierto? Y cuando el armadillo usa su armadura, ¿no es cierto? Usualmente se cubre, ¿no es cierto?, con toda esa armadura que tiene, y es para protegerse. A veces pensamos que la armadura de Dios es simplemente protección y quedarnos quietos, estáticos, sin moverse. Pero en realidad la palabra de estar firmes, de ser firmes, no significa simplemente estar estático. De hecho, una persona, un creyente que es estático, no va a crecer, no va a avanzar. Por eso el evangelio es una experiencia de caminar. Por eso habla de los pies, de las sandalias, como el instrumento de avance para la persona, para la fe creyente. Entonces, el evangelio es el que nos encamina en una dirección. Es la manera que podemos avanzar y crecer. De hecho, el evangelio de Cristo es en realidad un mensaje de paz, pero esas buenas nuevas de salvación, esas nuevas de bendición, si son recibidas y obedecidas, nos transforman y nos hacen de enemigos de Dios
a ser hijos de Dios y nos ayudan a llenar y a llevar esa paz a un mundo que está en otra experiencia, en destrucción, en tinieblas, en desánimo, en lucha y en tribulación. Por eso el cristiano no puede quedarse estático. Su fe debe avanzar, debe moverse, debe compartir. Ahora bien, quiero que vayamos a un pasaje importante porque usted dirá, bueno, ¿cómo es que el Señor en realidad hace la obra de salvación? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. En Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, noten algo interesante. Aquí vemos cómo el Señor establece cómo uno se salva. Dice allí la palabra de Dios, versículo 13 del capítulo 10 de Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Muy fácil, aparentemente muy fácil. Invocar el nombre de Dios, el poder clamar al Señor en nuestra experiencia, eso constituye salvación. Sin embargo, el pasaje no termina allí. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo menciona algo muy interesante. Dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, ¿cómo puede el mundo, cómo pueden las personas invocar en el nombre de Cristo, conocer a Cristo, tener la salvación si no han creído en Él? Pero luego continúa diciendo, ¿cómo creerán aquel a quien ¿qué? No han oído? ¿Cómo pueden creer en alguien al quien no han oído? Es lógico el análisis de Pablo. ¿Cómo puede alguien invocar el nombre de Cristo si no han creído en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si no han oído de Él? Pero termina ahí. Miren lo que dice allí. Continúa diciendo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les ¿qué? Predique. O sea, si no hay quien predique, comparta, enseñe, sea audible en su forma de expresar o darse a conocer acerca de Cristo, no pueden oír, no pueden creer y por ende no pueden invocar. Y hace la última pregunta en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no qué? Si no fueren enviados. ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Entonces allí él hace alusión al pasaje que se lee en Isaías. Dice allí la palabra de Dios, como está escrito, cuán hermosos son, ¿qué? Los pies de los que anuncian, ¿qué? El evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, ¿no es cierto? De las buenas nuevas. Esta es la razón por la cual el tener el evangelio de paz se da a todo aquel que pide diariamente esa armadura. Es la parte de la armadura que determina cuál es su misión en esta tierra. Es la que determina por qué el Señor le veste a ustedes su justicia, por qué le da a él esa armadura. No es simplemente para sentarse, esconderse o ser un ermitaño y quedarse esperando a la vida de Cristo. Yo recuerdo en el año 97, 98, venía ese famoso Y2K. ¿Recuerdan ustedes eso? Algunos que están aquí con más tiempo, ¿recuerdan eso? Eso era un auge en ese tiempo. Entre muchos creyentes de la vida de Cristo hacían ese énfasis, ¿no? De que hay que tener previsiones, hay que estar en el campo, en algún lugar medio oculto o por ahí escondido, para poder tener varias cosas guardadas para prepararse para ese gran colapso del sistema mundial. Recuerdo que había en varios lugares que uno asistía a iglesias, había hermanos que se levantaban, hermanos, hay que prepararnos, viene el fin, se va a acabar todo, no va a haber combustible, no va a haber gasolina, no va a haber nada. Mucha gente
por ejemplo, de áreas grandes de Miami, en Florida, o de grandes ciudades como Los Ángeles, hicieron su esfuerzo de buscar propiedades remotas, irse lejos a 8, 9 horas o 10 horas de estas ciudades grandes para poder encontrar un pedazo de tierra, porque ahí se podían salvar de lo que venía. ¿Ese creen es el evangelio que el Señor nos invita a tener? Por supuesto que no. Muchos de ellos tristemente claudicaron. Cuando vino ese año y no pasó nada, su fe para muchos se quebraron, no tuvieron nada que pudiesen ellos dar cuentas porque habían vendido muchas cosas, habían quedado algunos sin trabajo, etc. Y fue muy difícil recuperarse. Para muchas personas fue una experiencia interesante de una verdadera mala decisión. Pero era porque en realidad a veces nosotros no estamos apercibidos de cuál es nuestra misión, porque no estamos atentos al propósito que Dios nos dice es el nuestro. Somos enviados como mensajeros del Evangelio de paz. Y vayamos a una historia que revela el propósito, la forma como Dios tiene que hacer en nosotros este llamado muchas veces para poder empezar a ejercitar el trabajo, la misión para la cual usted está constituida como creyente. Si usted piensa que el cristianismo es simplemente quedarse quieto y estar siendo alimentados, se van a convertir en obesos espirituales. Imagínense que alguien solamente le da de comer. Está bien que usted quiera ser una persona media robusta, pero si usted no está compartiendo, se va a quedar atrofiado con el conocimiento. Va a ser obeso espiritual, por decirlo así. Mucha información, mucha, conocimiento de doctrina o enseñanza, pero si no hay una experiencia de misión, de propósito, eso no sirve en lo absoluto de nada. Por ende, vemos aquí este mensaje de Dios hacia nosotros, recibir el Evangelio de paz. Ahora, vayamos a esta ilustración de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos 8, tenemos una ilustración, una historia que conocemos. Es la historia de un joven que no era ni apóstol ni anciano, era simplemente un diácono. Y digo simplemente porque para muchos de nosotros ser diácono de iglesia es pues la posición más insignificante en la iglesia, y la verdad no es así. Pero para muchas personas ser diácono es simplemente, servir en la iglesia, atender, coger los platos, servir viendo las puertas de la iglesia, estar pendiente de que las personas salgan, etc. Pero en realidad, todo ser creyente, todo hermano en la iglesia, todo creyente en Cristo, aunque sea de una posición o no tenga posición en la iglesia, puede y debe ser un emisario del Señor. Y vemos aquí en la historia de este joven Felipe algo interesante. Primeramente, en el versículo 1 presenta la historia de lo que pasó en la iglesia. Dice allí, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando aquí de Esteban. En aquel día, cuando apedrearon a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo un gran conflicto de persecución en la iglesia. Hubo un conflicto de oposición contra los creyentes y cristianos. Y tal vez usted piense que esto es una experiencia que pasó en el pasado, pero hoy en día se está mirando esto, aún en el pueblo de Dios, con mayor intensidad. Hay personas que se están oponiendo a la sana doctrina, que se están oponiendo a levantar en alto la bandera de Cristo, el estandarte de la verdad presente, y por ende en la misma iglesia puede haber oposición y puede haber persecución. Pero si usted conoce o ha visto o ha percibido que hay esta oposición a las verdades del Señor, en realidad Dios permite esto con un propósito, que usted se despierte y deje de estar sentado, que usted deje de ser un creyente obeso y que se ponga en realidad a trabajar. Dios permitió la persecución como el medio de fomentar y enviar a aquellos que puedan predicar, para que puedan escuchar, para que puedan creer, para que puedan invocar y ser salvos en el nombre de Cristo. Esta fue la herramienta del Señor, el método de Dios de que la gente deje de estar sentada y se sienta cómoda en Jerusalén y hagan la obra que el Señor les llamó a cada uno de sus discípulos a hacer.
y predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora bien, ¿qué sucedió entonces? Versículo 4, miren ustedes allí. Dice, más que los que fueron esparcidos, ¿qué pasó con ellos? El esparcimiento fue el envión del Señor. Les fue la forma como Dios envió y les levantó a ellos de ese estupor, de esa falta de sentido, de necesidad de avanzar en el camino de sus pies. Es decir, avancemos en algo, en una misión, en un propósito como creyentes. Usted tiene que pensar un poquito en su propia experiencia. Como yo tal vez alguna trato de compartir, no sé si compartí en el primer mensaje, pero yo no tenía ninguna intención de ser pastor ni predicador. De hecho, mi familia, mi padre no es predicador ni es pastor. Yo crecí en el evangelio, pero mis padres se convirtieron, mi madre se convirtió antes de yo nacer. Y mi padre pues tuvo una experiencia en la iglesia también, posterior a yo nacer, pero no es que yo tenía un legado pastoral, ni tenía la influencia de una familia religiosa adventista, nada por el estilo. Mis abuelos, mis padres eran católicos y no eran de los buenos católicos, nunca iban a la iglesia, etc. Entonces, no había esa estructura espiritual y para mí la idea de ser un creyente, un predicador o algo así, era lo último en mi mente, lo último que se me imaginaba yo ser en mi vida. Y recuerdo que cuando estaba creciendo y empezaba uno a escuchar muchos de los mensajes y los llamados del Señor a que personas puedan tomar el llamado de Dios, yo siempre en mi mente decía, bueno, el Señor me ha llamado a dar mi vida a Él, a entregarle el bautismo, a confesar mis pecados, pero hasta ahí llega todo lo que tengo que hacer. Eso de predicar es para otro, de dar obras misioneras es para otro, yo no. Así que mi adolescencia estaba marcada más por una vida de trabajo, de estudio y simplemente enfocarme en una carrera que pueda darme a futuro una ganancia económica, ¿no es cierto? Algo que me agradaba era sistemas de computación y pensaba en tal vez ingeniería de software o ingeniería de alguna índole de computación. Y eso fue lo que pensaba hacer en mi experiencia. Pero hubo una experiencia que en realidad marcó mi vida. Y marcó mi vida, como decía, voy a tomar lo que el pastor Manrique decía, hay algo cuando uno aprueba que le da un gozo tan grande que luego uno no quiere dejar de hacerlo. Y fue la experiencia de saber cómo el testimonio de uno, lo mínimo que uno puede compartir, pero lo compartir en el camino del Señor, puede hacer una diferencia enorme en una persona. Y esa diferencia enorme fue la que marcó en mi vida la razón de escuchar la voz de Dios al llamado pastoral. ¿Qué pasó? Estuve en una ciudad en Centroamérica. Estaba yo allí no por elección propia, quiero decirles eso, no porque yo quería estar allí. Había tenido la oportunidad de estar enfrentando dos cosas en mi vida. O me sacaban de la universidad porque no era el estudiante modelo en el sentido de, no de académico, sino más bien no era el modelo de persona que se comportaba conforme a las reglas de la institución. Yo tenía en ese entonces en la universidad, mi mamá era staff, o sea, ella trabajaba en la universidad y había ciertos privilegios que teníamos los chicos de la universidad. Uno de ellos era vivir fuera de la universidad, tener vehículo. Y yo lamentablemente tenía un vehículo y la usaba o permitía que amigos o personas de los estudiantes usaran el vehículo de una forma no muy buena. Quedarse tarde fuera de la universidad, hasta de noche, después de las horas que debían estar. Entonces yo era una mala influencia hacia algunos chicos de la universidad. Entonces la universidad tenía un poco de problemas conmigo en ese sentido. No era tanto, como les digo, algo de que era un mal estudiante, sino simplemente mala influencia sobre otros, en el sentido de que no les ayudaba a cumplir con las normas de la universidad. Así que me dieron a mí la opción de decir, bueno, mira, para que puedas medio reformarte un poco, necesitamos a alguien que tiene un poco de tus habilidades para ir y ayudar en una misión en Honduras después de un huracán que fue terrible en el año 99 o 98, que fue el huracán Mitch. Y tú sabes,
porque estudiaste o digamos, tienes un padre arquitecto, conoces de construcción, conoces de planos. Necesitamos que vaya alguien allá, tienes 19 años, pero puedes ir, ayúdanos allá, te mandamos allá a Honduras, pasas unos meses allá, haces la clínica, levantas una clínica en las montañas y si te va bien y haces todo lo bien, pues no pasamos por alto el problema. Pero si no, no hay forma de que vuelvas a estudiar aquí. Básicamente esa era la forma que me dieron el ultimátum. Entonces yo, la verdad, sabía de que debía haber sido mejor estudiante o mejor modelo con los chicos. Decidí aceptar ese reto. Creí que era la voluntad de Dios de que esté allá, así que viajé allá a Honduras. En Honduras yo estaba enfocado únicamente en la construcción, de predicar, de hablar de Dios, nada que ver. Mi enfoque era simplemente ayudar, hacer el diseño del lugar, llevar material, construir, trabajar con gente, con personas del área, etc. Contratamos a una pareja, bueno, no una pareja, a una cuadrilla de trabajadores. ¿Sí se ubican en lo que es una cuadrilla? Son varias personas que trabajan en grupo. Y entre estos eran puros hombres, por supuesto. Ellos venían de la ciudad más grande cercana, que era San Pedro Sula. Si conocen de Honduras, San Pedro Sula es una ciudad que está hacia la costa, no en la costa mismo, pero en una zona más caliente. Y estábamos en la ciudad de Santa Bárbara. Allí yo tenía que traer a este personal y de allí yo les llevaba todos los días a la montaña. Entre ese personal había personas que pensaba yo eran todos constructores, todos albañiles y gente de trabajo. Pero entre ellos rápidamente me enteré de que habían delincuentes. Uno de ellos había sido un asesino, otro era una persona que había tenido problemas serios con alcohol. Bueno, y la lista continuaba así. Gente de varios índoles con muchos problemas. En esa experiencia recuerdo que yo estaba un poquito aprensivo acerca de ellos, pero dije, bueno, voy a tratar de ayudarles y de organizarles para que hagan el trabajo que queremos hacer para la obra de Dios. En esa experiencia, cuando estábamos allí, el jefe de la cuadrilla, el maestro mayor, ellos pidieron que tengan una casa donde puedan quedarse porque tenían que venir durante la semana y quedarse allí. Todos eran casados, tenían familias en la ciudad, venían todos los lunes o los domingos de tarde y se quedaban hasta el viernes que yo les enviaba de vuelta a sus casas. Pasaron unos 2 meses, tuvimos muchos incidentes, muchos de ellos no querían trabajar, veían, por supuesto, a un joven de 19 años con cara de niño que ¿qué va a hacer este de construcción? Y cuando yo les daba un poco de presión, había resistencia, era complicado el trabajo, era difícil, no avanzábamos. Tuve que votarlos a ellos, algunos de ellos, porque, o sea, digamos, despedirlos porque pues no hacían el trabajo bien, etc. Y se aprovechaban de la experiencia, tal vez de la nobleza, digámoslo así, de lo que uno podía ofrecerles. Sin embargo, en una ocasión, recuerdo que vivía solo, estaba solo, y recuerdo que un día lunes, después de que habían llegado de la ciudad, en la mañana le veo al jefe, al maestro mayor, enfermo, le veo con la cara muy pálida, enfermo. Entonces me acerco y digo, ¿qué te pasó? Me siento muy mal, tengo problemas digestivos, bueno. Y entonces yo le decía, bueno, ¿qué hiciste anoche? Y bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Le busqué algo natural, carbón, de paso, que sirve mucho, el carbón activado. Le dije, toma agua, empieza a cambiar tu dieta, estás comiendo muy mal. Bueno, empezó el abrirse. A la siguiente semana, le veo un día que se acerca a mí y me dice, ¿le puedo hablar algo? Y yo le digo, sí. Me dice, ¿cómo así tú, siendo joven, digamos, extranjero, tienes a disposición, te han puesto un carro, te han dado dinero, porque manejaba yo el dinero de toda la construcción? ¿Cómo es que tú no te dedicas a salir con muchachas o a estar en algún tipo de, no sé, de fiesta, de discoteca, etcétera? ¿Por qué no haces nada de eso? ¿Por qué tú no estás metido en algo? O sea, es como que él se sentía raro de verme a mí no estar en eso. Entonces digo, no, simplemente yo he entendido de que, bueno, mi vida es diferente porque amo al Señor, amo a Dios, he escuchado su palabra, sé que debo ser una persona de bien para este mundo y quiero simplemente compartir que lo que creo, lo vivo. Entonces, él me dice algo que, como les decía, esto fue realmente para mí una revelación. Me dice, mira, bueno, me dice, yo estoy
estoy bastante, no sé, inquieto con algo. Anoche yo estaba con una mujer que no era su esposa. Era una muchacha y cuando esta muchacha se fue y le estaba dando por su servicio, le pregunté qué edad tenía y me dice, tengo 14 años. Y me dio un cargo de conciencia, me decía él, que me sentí horrible, me sentí terrible. Y dice, y la verdad que no sé por qué te cuento, pero me siento mal. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué hago? Cuando yo escuché eso, para mí fue un shock. Yo no me imaginaba algo así. Pero en mí sentí la necesidad de entender de que cada persona que uno conoce es una alma que está en tinieblas y las tinieblas les tiene en una experiencia terriblemente difícil. Muchas veces son personas que no se abren, que no hablan, pero esto hizo en mí algo que me marcó y me dijo, mira, por algo estás tú aquí y no es para construir una clínica nada más. Entonces, después de esa experiencia, empecé a pasar tiempo con él. Yo le empecé a compartir de la Biblia, empezamos a leer juntos, empezamos a escuchar juntos temas, sermones, etc. Yo le compartía lo que hablaba con él y este hombre empezó a tener una experiencia tan diferente. Por supuesto, aceptó la palabra, compartía conmigo, me preguntaba, me hablaba, me decía, y todo esto hizo que yo vea a un hombre transformado y cambiando de lo que era, con sus vicios, con todas sus cosas que hacía terribles, a alguien que eventualmente se entregó al Señor y entregó su vida a Cristo. Cuando vi ese cambio, es donde entendí qué experiencia tan maravillosa es ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Alguna vez terminaste de leer la lección y te quedaste pensando, ¿qué fue exactamente lo que leí? Te entendemos. Hay temas que parecen un laberinto, pero no tienes por qué estudiarlos a solas. En Zoom TV Latino, profundizamos contigo para que lo complejo se vuelva claro y lo difícil, práctico. Estudiemos juntos esta semana. Tu momento de aprender es ahora. Zoom TV Latino. Y vemos aquí en la historia de Felipe que cuando él fue enviado por el Señor a un lugar que no era el que estaba él acostumbrado, que era Samaria, un lugar donde había prejuicio, donde la gente no aceptaba a los judíos, donde quizás era visto como un lugar no apto para el evangelio, el Señor dice allí que cuando él llegó allá, vamos al capítulo 8, al versículo 5, ¿no es cierto? Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Después de ver el trabajo, la labor de Felipe en la ciudad, de predicar el evangelio, de predicarles de Cristo, las personas fueron impactadas por la vida de un joven, de un diácono puesto en las manos de Dios para compartir de la experiencia personal de lo que significaba el cristianismo, lo que significaba conocer a Cristo. Y por ende vemos que este trabajo de Felipe comenzó una obra tan grande que la ciudad entera se empezó a arrepentir, a entrar en el conocimiento de la verdad. Y a veces uno dice, qué experiencia tan hermosa que toda una ciudad, que toda una aldea, que un pueblo grande se pueda convertir. Pero el evangelismo no es solamente público, no es solamente de cientos de personas. De hecho, en la vida de Felipe, el Señor, después de esta experiencia, le manda a una experiencia personal en el versículo que vemos más adelante, que es el versículo 26. Vemos allí que cuando Felipe cruza las barreras del prejuicio, abraza la experiencia de ser un emisario de Cristo, de entender de que el evangelio es para compartir, y empezó a tener esa experiencia. Dios le dice, ok, ahora quiero que hagas algo por mí. Quiero que comprendas de que también llamo al evangelismo, a la misión de salvar a una sola alma. En el versículo 26 vemos allí la palabra de Dios que dice, empero el ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole,
levántate y ve hacia dónde, al mediodía. O sea, ve hacia esa dirección, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ve en esa dirección y tengo que enviarte allá para algo específico. Es decir, Dios puede movernos de la obra aún pública, del éxito público, a una tarea más oculta, pero en realidad lo hace por amor a esa única alma. Y tal vez uno tiene que pensar en qué experiencia estaré yo tal vez ahora. Tal vez usted piense, yo no soy llamado al evangelismo público, yo no puedo compartir en público. Pero también el evangelismo es personal. Vemos aquí que el Señor le dice en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, llégate y júntate ¿a qué? A este carro. Estaba un individuo, sí era alguien de renombre, porque era el eunuco de la reina Candace y manejaba los tesoros de la reina, es decir, el tesorero. Era alguien importante en ese reino. Pero él estaba regresando de Jerusalén, había tenido una experiencia de conocer algo de la verdad, había llegado a Jerusalén a alabar a Dios, a conocer más de Dios, pero regresando está estudiando algo, un pasaje en Isaías que no entiende. Y Dios sabía que alguien podía ser ese vínculo, esa experiencia de poder compartir y darle a conocer algo que estaba él ya en su mente pensando. ¿Cómo entender este pasaje? Tal vez usted dirá, bueno, yo quisiera que la vida de mi testificar sea así, que yo pudiese de una forma fácil entrar y hablar específicamente con la persona que está ya en algún momento avanzando, ¿no? Y que pueda simplemente decirles, oye, yo llegué aquí, Dios me envió para abrirte la palabra de lo que estás ya estudiando. Pero a veces pensamos que esas cosas no son posibles y que no se pueden en realidad hacer si estamos nosotros, en cierto sentido, conectados al Señor, pero no estamos realmente trabajando en una forma activa. Pensamos de que eso solamente pasa a los pastores, a los líderes, a los laicos, digamos a los pastores, a los evangelistas, a la gente que está conectada a la obra evangélica. Pero a los pobres laicos, a los que no estamos en esa experiencia, eso no puede pasar. Pero les digo, como la experiencia que marcó mi vida, que en realidad lo único que se requiere es dispuesto a ser ese instrumento, a ser activo, intencional en presentar lo que el Señor está haciendo por ti y por mí. Es decir, ponernos en las manos del Señor. Recuerdo que hace unas 2 semanas, hace un mes y medio, estuve en El Salvador. El Salvador es un país lindo y estuve en una zona de San Miguel, en una campaña, digamos, para jóvenes y para la iglesia allí en San Miguel. Y uno pasa el ambiente de campaña pública, muchas personas que vienen, etc. Y recuerdo que el sábado en la noche, regresando ya de la campaña para ir a tomar el avión de regreso a este país, ese sábado de la noche hubo una imposibilidad de la familia que me atendía de llevarme al aeropuerto. Así que me dijeron, pastor, ¿puede usted tomar un Uber al aeropuerto? Dije, claro, por supuesto, no hay problema. Es tarde, el avión sale a la medianoche, así que puedo tomar un Uber, no hay problema. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que realmente estaba uno cansado, o sea, había tenido una semana bien ajetreada, la mañana había despertado a las 4 de la mañana porque teníamos un compromiso con la radio y luego predicar todo el día, etc. Estaba cansado y yo pensé en mi mente, bueno, me voy a sentar en el Uber y pedirle que me lleve al aeropuerto y dormir un poquito. El camino era como una media hora o 40 minutos al aeropuerto. Así que ese era mi plan, esa era mi visión, mi plan de trabajo o de estar. Cuando llega el hombre que es del conductor del Uber, pues simplemente me veo el asiento y algo me dice, súbete al frente. Normalmente uno se sienta atrás, no saben que cuando uno está en un conductor se sube atrás. Pero en este caso, no sé, le dije, ¿sabes? Quisiera sentarme al frente, ¿puedo sentarme al frente? Me dice, sí, claro, no hay problema, súbase. Entonces me siento al frente, en el lado del conductor, y empieza este hombre a compartir conmigo que él era policía.
Dice, ¿usted sabe quién soy? Yo le digo, pues no, o sea, es un Uber nada más, ¿no? Dice, bueno, mire, yo soy policía. En inglés se podría decir que yo soy un policía SWAT. ¿Saben qué es el SWAT, no? El equipo de asalto de la policía. Antimotines, el que es el equipo táctico de la policía especial. Entonces, él empieza a decirme, soy SWAT, y de aquí de El Salvador, y me saca su badge, ¿cómo llaman eso? Su chapa, su placa, y me muestra, ¿no?, la placa, y me dice, mira, aquí está. Entonces yo le digo, qué bien. Entonces él me dice, ¿y usted qué es? Y yo le digo, bueno, yo soy pastor de la iglesia y estuve aquí, le conté un poquito, hablamos así como brevemente de lo que estaba haciendo, y le digo, mira, la verdad me alegro mucho de que este país ha cambiado tanto. Se siente tranquilidad, se siente paz, no hay delincuencia. Entonces, y yo le digo, ¿no? Y tu trabajo, me imagino que es difícil y duro. Y esto que le dije, le abrió en él, bueno, no sé si la confianza, y empezó a contarme su vida, toda su experiencia, lo que pasó en el país, las muchas maneras como ellos tuvieron que luchar contra la corrupción en todo medio del país, etc. Pero lo interesante, donde él empezó a compartir, es de cómo él muchas veces vio la muerte en su vida, muy, muy de cerca, por las pandillas, por la violencia, por la forma como compañeros de él también fueron muertos, etc. Y cuando empezaba a compartir de esto, me hacía preguntas, me preguntaba sobre qué creía yo era la razón por la cual él estaba vivo, porque él no había sido uno de los que habían fallecido, y bueno, otras preguntas por el estilo. Se abrió la conversación de tal punto que hablamos de Dios. Me contaba de su experiencia, de su familia, de las cosas que tuvo que hacer, cómo su madre le rogaba a Dios de que no le pase nada, y él decía, yo, gracias a Dios, nunca tuve que en ninguna manera hacer daño a alguien. Tuve lamentablemente que en defensa propia tomar la vida de alguien porque me estaba a punto de matar, etcétera, y me contaba la experiencia completa. Pero luego me dice él, sabe, yo quiero preguntarle algo. ¿Será que a mí Dios me puede perdonar por haber tomado la vida de alguien que, aunque era un delincuente y quiso matarme, ¿será que me puede perdonar porque tomé la vida de él? Y él me contó, y bueno, empezamos a hablar de esto, y él hacía esta pregunta porque sentía en su corazón ese peso. Dice, mi mamá me había enseñado desde pequeño de que la vida hay que respetarla, no importa lo que pase, y yo hasta ahora tengo esta duda. Nadie me puede contestar esta pregunta. ¿Qué puedo hacer al respecto? El Señor, pues creo que Dios me iluminó en ese momento para compartir con él algo que pueda darle la seguridad de que el Señor puede no solamente perdonar sus pecados si es que aún se ha tomado la vida de alguien, pero que él puede tener la confianza de que el Señor está dispuesto a ayudar, a restaurar, a ayudarle a él a tener la certeza de su amor y su perdón, y que puede por su gracia ser un hijo de Dios. Después de que terminamos, llegamos tan rápido que parecía que el tiempo había volado. Pues al despedirnos me pidió que ore por él, que bendiga su vida, que él quería saber más de Dios. Le compartí, por supuesto, de lo que hacemos. Y esta experiencia simplemente es una de las experiencias que uno puede mostrar y ver, que cuando uno está dispuesto a recibir la impresión de Dios en lo que uno hace día a día, las oportunidades están allí, están latentes, están disponibles. Y la gente que dice, pero es que yo no sé cómo hablar, no sé cómo compartir, no sé qué decir, es simplemente porque piensan que las palabras las saca uno. Pero si estamos en la experiencia de tomar esta armadura diariamente, de tomar esta armadura de manera voluntaria, pedir a Dios que nos dé de esa experiencia diariamente, la oportunidad se abre ante nosotros muy fácilmente. El cristianismo sería mucho más efectivo, nuestra iglesia estaría mucho más afirmada en la verdad si pudiésemos nosotros tener la experiencia de estar aptos e intencionales, o ser intencionales en compartir, en presentar, en estar dispuestos que Dios nos use. ¿Saben que el sueño se me fue? No tuve sueño, para nada. La experiencia de haber hablado con este hombre fue una experiencia de las más lindas que pude tener a esa hora de la noche. Esa experiencia me dice a mí, hay almas sedientas. No conoces tú, tal vez en la apariencia, porque era un hombre grande, fuerte, valiente, o sea, un hombre que imponía su porte, ¿no? su manera de ser. Pero la necesidad de su alma era tan grande
Y Dios, no sé, armó todo, para mí esa es la forma de explicar, de que tenga yo que no ser llevado al aeropuerto, que tenga que tomar un Uber, que estén cansados los hermanos que estaban, ya son gente un poquito más mayor y pues obviamente quiere respetar su descanso. Y todo esto hizo para mí posible poder tomar ese vuelo que era, en cierto sentido, un vuelo no agradable, media noche salir, pero fue una bendición enorme porque fue la manera como conecté con esta persona. Entonces, ustedes pueden ver que las cosas que Dios hace son para poder justamente usted ser usado por Él. No que usted sea la estrella de la escena, no. Es simplemente usted un instrumento del Señor. En la experiencia de Felipe, termina esa obra con el etíope, está en el camino, habla con él, le presenta la verdad, le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dice, mira, ¿quién me puede explicar? Porque no hay quien me explique, no sé cómo entender esto. Y esto fue la oportunidad de él para hablar, explicar y contarle todo lo que Cristo era. El etíope acepta a Cristo en el momento. Le dice, mira, que hay agua, bautiza. ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe le dice, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Dice, yo creo, de todo corazón lo creo. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Esto fue suficiente para que este hombre sea llevado al bautismo. Y apenas termina el bautismo, el Señor se lleva a Felipe. Pero el etíope termina su experiencia en gran gozo, dice la palabra. Se fue gozoso. Es lo que yo me imagino y sé que pasó con este hombre. Gozoso. Y la experiencia que uno ve de alguien que recibe no lo mío, no lo que tengo yo, sino lo que Cristo permite que yo pueda compartir, le da a uno esa alegría, ese gozo que le dice, por eso estás en esto, por eso es que estás involucrado en la obra del Señor, porque el gozo que uno recibe de ver almas transformadas no tiene precio. Y también algo interesante, tal vez el Señor les lleve a una experiencia diferente. Hablábamos y quiero compartir porque esto de compartir el Evangelio, de poder ser este mensaje de paz y del Evangelio de Cristo, a veces es en la manera más inesperada. Hay otra pequeña historia que quiero compartir en el tiempo que me queda y es la historia que se encuentra en el libro de Hechos nuevamente. Y vayamos a la experiencia que está en el capítulo 16, Hechos 16. Hechos 16 presenta la historia del versículo 23 en adelante de una experiencia inusual para el apóstol Pablo. Pablo estaba trabajando para el Señor y fue a Macedonia. Y estando en Macedonia, el Señor, en Filipos específicamente, ellos libraron a una muchacha de los demonios. Habían llevado este evangelio de paz al Señor para ese grupo de personas y una mujer fue librada allí de los demonios, pero esto trajo un alboroto en la ciudad, trajo oposición, trajo rechazo y fueron ellos llevados al calabozo. Fueron públicamente azotados por hacer un bien. Fueron llevados ¿a qué? A ser azotados, a ser puestos en oprobio, a ser puestos como algo no digno de ser tomados en cuenta, alguien que no es bienvenido en la comunidad. La oposición se levantó contra ellos de una forma terrible. Nos dice la palabra inspirada de que los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en que fueron dejados, pero no murmuraron. Es decir, ellos fueron llevados a la cárcel, fueron puestos en tortura, pero a pesar de que fueron puestos en esa penosa situación, no murmuraron. En vez de eso, ¿qué hicieron ellos? Vean ustedes lo que dice allí el versículo 25. Después de que fueron puestos en el cepo, en lo profundo de la prisión, en lo más feo de la prisión, en el calabozo, de más adentro, dice el versículo 24, el que estaba más malo, en el más oculto, están con sus pies en el cepo. Están heridos, están azotados, están torturados. Pero a medianoche, ¿qué hace Pablo y Silas? Dice, orando Pablo y Silas, ¿qué hacen ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos, ¿qué? Los oían. En medio de la peor tribulación, de la peor condición, habían primeramente sido tratados injustamente. Eran romanos, ciudadanos romanos. No debían haber sido puestos en una experiencia como esas.
no se hizo ningún juicio previo correctamente, fueron puestos de una forma injusta en el calabozo después de haber sido azotados. El mismo carcelero había sido cruel con ellos, cruel. Ustedes a veces ven y estamos viendo imágenes en este mismo país, en otros países, de la crueldad a veces de las autoridades con ciertas personas, con ciertos grupos. Vemos que a veces la gente que tiene autoridad abusa de esa autoridad y maltrata a la gente, maltrata a las personas. Ustedes han visto quizás, ¿no es cierto?, que en el nombre de la ley atropellan a personas, a mujeres, toman a sus hijos de ellos, etc. Hay muchas cosas terribles que a veces el abuso de la autoridad hace eco en la vida de la sociedad. Y en el caso de estos hombres, de Pablo y de Silas, habían sido atropellados sus derechos. Pero en vez de ellos tomar pensamiento de lo que estaba pasando en sus vidas, deciden ellos orar. La Palabra Inspirada menciona de que Pablo, cuando estaba ahí en el calabozo, vino a su mente la experiencia de lo que él había sido antes, un perseguidor. Y en su mente llegó la memoria de la forma como él había maltratado a otros en el pasado. Y pensó y dijo, si otros sufrieron por el Señor y por su fe, ¿quién soy yo para no ser digno de lo mismo? De sufrir por el Señor. Y por ende, al hablar con Silas, en vez de quejarse, empiezan ellos a orar y a cantar al Señor, a tener gozo, alegría, enfrentando la complejidad de la situación con un optimismo no humano, sino divino. Tomar esa experiencia de que si son mensajeros de paz, la paz debe ser una experiencia real. Pero preguntémonos, ¿cómo nos sentimos en tribulación? ¿Perdemos la paz? ¿Somos nerviosos? ¿Somos miedosos? ¿Tenemos temor al dolor, al sufrimiento, a la angustia? ¿Nos sentimos intimidados porque podemos quizás ser mal vistos porque somos cristianos o adventistas? ¿Nos escondemos de nuestros compañeros para que no sepan que el viernes yo alabo al Señor? ¿Qué hacemos en realidad? ¿Cómo somos en nuestra experiencia cristiana? Pero el apóstol Pablo presenta que en esa experiencia de tristeza, de dolor, de injusticia, él piensa, si Cristo padeció mucho más por mí, ¿qué es sufrir esto por Él? Si yo fui un perseguidor en el pasado, si yo era un inconverso, hice mal a otros, ¿por qué yo tengo que pensar que yo no soy digno de pasar por la tribulación también? Y esto hizo en él que en su oración empiecen a cantar y a alabar al Señor. ¿El Señor los dejó solos allí? ¿Los dejó a ellos solos en esa experiencia? Por supuesto que no. En realidad, vamos y vemos en la palabra de Dios que dice el versículo 26, mientras los presos oían la alabanza, la música, la oración, y se puede imaginar ustedes, ¿no? En esas prisiones, en esas celdas, lo que se escucha era gritos, quejas, maldiciones. ¿Alguna vez ustedes han ido a una cárcel, a una prisión? ¿Han entrado, han visto el tipo de gente que está allí? Muchas veces gente delincuente, terrible, lo que hacen, lo que pasa. Es terrible. Gracias a Dios tenemos en Zoom TV, de paso, un ministerio de prisiones muy, muy bonito. Recibimos cientos de cartas mensuales de prisioneros que están allí, algunos cadena perpetua, doble cadena perpetua, gente de lo peor que jamás saldrá, gente que está bueno, puedo decirlo así, con 120 años de cárcel, gente de lo que usted diría una persona que no es apta para estar en la sociedad. Y muchos de ellos nos han escrito dando testimonio de que en la prisión es donde a través de lo que compartimos con ellos, de nuestros materiales que enviamos, porque ahí no se pueden entrar por televisión y por social media, ahí es por DVDs. Imagínense ustedes, tienen que ver las series y nos escriben y dicen, hemos visto la serie completa de esta, por favor envíenos más. Aquí estoy con un grupo de hermanos que también han creído la verdad y estamos estudiando juntos. No tenemos respaldo de la cárcel, no nos marginalizan porque queremos conocer más del adventismo y no podemos, pero ayúdenos a crecer. Hemos encontrado a Cristo, nos sentimos libres en verdad. Estas experiencias que estamos viendo pasar es simplemente
lo que pasó y lo que hemos visto en la Biblia también pasó con Pablo. Allí escucharon los presos a dos hombres que alababan a Dios y que rompían toda forma, toda ideología de lo que habían pensado podía pasar en una cárcel. En vez de escuchar gemidos, quejas, gritos, injurias, escuchaban la palabra del canto, de la oración. Estos presos, al escuchar esa alabanza, dice la palabra de Dios, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Terremoto. ¿Saben que ese terremoto no era un terremoto por una fisura de la tierra? No era un terremoto porque tembló o hubo un volcán que explotó, porque hubo, como tenemos aquí en California, ¿no? Terremotos porque hay una falla geográfica o geológica. Entonces, no. La razón por la cual había un terremoto, la primera escritura nos dice por qué. Les voy a leer. Dice, todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Esto es Hechos de los Apóstoles, de la página 175, párrafo 1. Dice, todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló. Las pesadas puertas acerrojadas de la cárcel se abrieron de par en par. Las cadenas y grillos cayeron de las manos y pies de los presos y una brillante luz inundó la prisión. ¿Qué? Los ángeles fueron enviados en ese momento, cuando estaban alabando a Dios, cantando al Señor, orando al Señor y estaban alegres de padecer por Cristo. El Señor no nos deja solos. En esta obra de testificar, amados hermanos, el cielo está mirando. Y si es necesario que usted pase tribulación o pase alguna angustia, si la hace con esa paz que trasciende todo entendimiento, si usted entiende esa experiencia en su vida, créanme que los ángeles podrán temblar la tierra, abrirán cualquiera de esas prisiones que usted pueda tener, cualquier experiencia que parezca opositora a la verdad será abierta y usted podrá recibir esa compañía de los ángeles. Cristo recibió el apoyo de los ángeles. Los discípulos recibieron el apoyo de los ángeles y también usted y yo tenemos, como hablaba esta mañana también el pastor en cuanto a la cantidad de ángeles a nuestro lado, tenemos la mayoría a disposición. Tenemos la oportunidad de tener ángeles poderosos que puedan abrirnos los cepos, las prisiones que podemos tener. Si estás en una angustia, en una situación difícil, si aprendemos a confiar en el Señor, a sufrir, pero en el Señor, a realmente pasar ese sufrimiento en Cristo, las puertas pueden abrirse, los problemas pueden disiparse y podemos en esa experiencia salvar a varios presos en el Señor, a varios presos a través de la palabra de Dios. Todos estos presos no huyeron, ninguno se fue, fueron atraídos a esa luz maravillosa de dos hombres que rompieron los mitos de lo que es ser humano. Estos presos, todos ellos quizás muchos muy criminales, malos hombres quizás, fueron atraídos a la voz de dos que cantaban y alababan el nombre de Dios. Por eso cuando estás en situaciones difíciles, cantas al Señor, alabas a Dios, te has acostumbrado a practicar este hábito de empezar a pensar, si Cristo sufrió, ¿por qué yo no me voy a quejar de esto? Voy a alabar al Señor. Voy a empezar a orar a Dios, a dar un cambio en mi mente para que la paz que está prometida en su evangelio sea mi experiencia y yo pueda, por ende, participar de esa experiencia y dar a otros a conocer de Cristo. Por ende, el sufrimiento puede ser tu púlpito. El sufrimiento puede ser para ti la oportunidad de compartir y dar a conocer el evangelio. La adoración a Dios, la alabanza a Dios, la oración a Dios es la que abre las puertas en los lugares que no se han abierto. El perdón conquista corazones. El apóstol Pablo perdonó al carcelero y esto conquistó su corazón y por ende
Dios puede convertir cualquier prisión en un templo para Él. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios desea que ustedes, que yo, que nosotros podamos tener ese evangelio de paz, que podamos avanzar con esa misión, con ese propósito. Si Dios puede usar a cualquiera de nosotros, al más indigno, al más incapaz, en esta obra, el Señor puede hacer mucho más con todos aquellos que quieran someterse a Él, que pongan sus talentos, sus dones a su servicio, y a través de esa experiencia podamos, por la gracia de Dios, ser imitadores de Cristo y siervos con Él. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret Sansil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programa de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret and Sealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.